Hola y bienvenidos a mi canal. Verán, alrededor del mundo existe una increíble cantidad de plantas. Muchas de ellas son vitales para nuestro mundo, pero resulta curioso además que en torno a ellas hay un buen número de tradiciones y creencias vinculadas a los seres féricos. Es por eso que en esta oportunidad voy a hablarte de 7 plantas que te permitirán estar más cerca de hadas, duendes y todos los seres féricos de los que hablamos en este canal. Así que tráete algo para tomar nota, porque ya mismo comenzamos. La hierba de San Robert lleva el nombre de un monje francés que vivió en el año 1000 después de Cristo y fue utilizada para sanar muchas dolencias, como heridas o erupciones cutáneas. Según la tradición, debes tener cuidado con la forma en que tratas a esta planta, ya que está bajo la protección del Robin Goodfellow, también conocido como Puck, pero cuya orientación, señalaba el escritor Reginald Scott en 1584, estaba orientado a cuidar los hogares, tratándose de un espíritu doméstico muy servicial y guardián. Según se creía incluso hasta mediados del siglo XIX, cuidar sus flores, tenerlas cerca de tu jardín, te acercaría más a este duende, permitiendo que te ayude con las tareas del hogar y a curar dolencias. Algunos tipos de hierba como la brisa y principalmente los hongos son de gran interés para las hadas, y la formación que dejan como evidencia son un claro indicativo de esto. A las hadas les encanta bailar por la noche, y las danzas de tal esplendor que dejan marcas circulares en la hierba o anillos de hongo llamados anillos de hadas. Por último, debo advertirles que no se debe jugar con los hongos, ya que algunos son altamente tóxicos. Y en lo referente a la tradición, lo más recomendable podría ser mirarlos con cierta distancia, a lo sumo dejar alguna que otra rebanada de queso para ganarse el favor de las hadas, pero jamás de los jamases poner un pie dentro del círculo, ya que, como les he enseñado en otros videos míos, si una persona camina por uno de estos anillos de baile, la persona podría caer en un sueño permanente. Conocida también como campanilla azul o jacinto de los bosques, esta planta es potente a la hora de atraer hadas y duendes. Pero como todo en el mundo férico, hay luces y sombras por doquier. Durante mucho tiempo, se creía que era utilizada para convocar a todas las hadas a una reunión, pero si un humano tenía la mala suerte de escuchar dichas campanas, sería visitado por una hada maliciosa y perecería poco después. Se dice además que su presencia en los bosques era una señal de encanto, así que los caminantes debían estar atentos y tomar otro camino, ya que las hadas la utilizaban para atraer a las personas a su mundo férico. Pero bueno, no todo es malo. Un detalle curioso sobre esta planta es que durante bastante tiempo fue empleada por los herbolarios, que solían usarla para ayudar a prevenir las pesadillas. Mientras su versión seca se la solía colgar sobre la puerta de la entrada de una casa antes de la puesta del sol en Halloween para alejarlas, tener un jardín reluciente de brezo podría atraer a las hadas. Se decía que algunas hadas reposaban en campanas de brezo, era uno de sus alimentos preferidos al momento de deambular por nuestro mundo, ya que al parecer, como señala en uno de sus trabajos folclóricos el escritor Shannon Sinn, las hadas carecen de esta hierba en su propia tierra. En torno a ella giran historias de todo tipo, muchas de las cuales se vinculan con la brujería y un medio para transitar los mundos subterráneos. Y tal vez por su vitalidad distintiva, colores y resistencia, que fuera adoptada como símbolo o insignia por varios de los principales clanes de Escocia. Este es mi favorito, el sauce.
también conocido como el árbol de las brujas. Era a menudo el más buscado por las curanderas de los pueblos, debido a su gran cantidad de propiedades curativas y religiosas. Existen muchas creencias en torno a él, y en el caso de las hadas se pensaba que se filtraban entre las ramas de los sauces para susurrarle al oído a los poetas con la intención de inspirarlos. La mayoría de las especies de sauces suelen crecer cerca del agua o lugares húmedos, algo que también se refleja en las leyendas populares si tenemos en cuenta su apariencia algo lúgubre, llegándose a pensar que las hadas que lo habitaban, principalmente las de lugares apartados, gustaban de acechar y murmurarle a los viajeros por la noche, algo que sin lugar a dudas debió causarle a cualquier caminante un buen susto. El Sauco. Bueno, de este buen amigo hemos hablado muchísimo. Íntimamente relacionado con las brujas y lo sobrenatural, este arbusto tenía una fuerte conexión con las hadas, como era de esperarse. Y si bien no cabe duda de que resulte uno de los más efectivos para atraer a las hadas, según nos ha enseñado el folclore, por más buena intención que tengamos, es uno de los que menos recomiendo. Sobre este asunto hablé en algunos videos míos anteriormente. Pero brevemente te puedo decir que si hay pequeños en una casa, o gente enferma en algunos casos, las hadas se verán tentadas a llevárselos consigo al reino férico. Un dato folclórico que puede resultarte interesante igualmente, y ayudar a evitar lo anteriormente mencionado, es que se creía que cualquier alimento que se dejara afuera durante la noche debajo de un sauco, se lo consideraba un regalo para las hadas. Atentos a este detalle. Les contaré brevemente una historia irlandesa sobre el diente de león. Un ermitaño encontró una olla de monedas de oro a los pies de un arco iris. Avaro y egoísta como era él, el viejo no quería compartir su hallazgo, y temeroso de que le robaran su tesoro, vertió las monedas en un saco y se acostó con ellas para pensar un buen lugar para esconderlas. Al recordar un lugar perfecto para su escondite, se relajó y se quedó dormido. Envalentonado por la quietud en la casa del viejo, un hambriento ratón salió de su madriguera y empezó a roer el saco esperando encontrar un festín, pero desilusionado por las monedas se fue a la cocina. A la mañana siguiente el viejo salió temprano, llevándose el saco a la espalda atravesando el campo y el bosque. A medida que caminaba, no se dio cuenta de que el agujero que había hecho el ratón se hacía cada vez más grande y poco a poco las monedas se fueron cayendo. Así que al llegar a su destino, la mayoría de las monedas ya no estaban. Frustrado y lleno de rabia, el anciano escondió lo que quedaba del oro bajo la tierra y se volvió sobre sus pasos, inclinado para recuperar las monedas caídas. Sin embargo, no había ninguna. En su lugar, los duendes habían hecho crecer flores de diente de león, en un intento de compartir la alegría del tesoro del viejo. Muy bien, ¿y qué tal el video? Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Te comento que existen muchas plantas más, por ejemplo el trébol, del cual hablamos muchísimo en este canal, que rompe con el encanto férico, o las rosas, cuyo perfume parece atraer también a las hadas. Y te invito también en la descripción de este video a encontrar un caso de una chica que se encontró con una hada en una rosa. Así que bueno, como siempre les digo, los invito a suscribirse, compartir y activar la campana de notificaciones. Eso me ayuda muchísimo. Así que bien amigos, hasta acá el video de hoy. Soy Jonathan Jansson y nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. Chao chao.